Siempre es lindo que la iglesia te llena, menos cuando te toca hablar a vos. Pero es una alegría estar acá. Creo que nunca había visto desde acá con tanta gente en la iglesia. Pero bueno, no podemos venir mucho los miércoles por temas de horarios. Fiamma hoy no pudo venir tampoco, pero manda un beso. Está estudiando, está con parciales, un montón de cosas. Y bueno, cuando me puedo me tiro yo solo y hoy es uno de esos días. Y desde que Martín me dijo para compartir algo hoy, bueno, empecé a pensar qué podía hacer y orar. Y había un mismo tema que se me repetía una y otra vez. Yo medio que me le escondía eso porque es un tema que es bastante complejo, que es bastante extenso, que es profundo y que siento que no tengo las capacidades suficientes para expresarlo acá. Pero bueno, tomando el riesgo, preparé algo para compartir sobre el amor. Un tema que podría llevarnos la vida entera y de hecho es lo que nos va a llevar trabajar y revisar ese tema, ese concepto en nuestras vidas y en la vida congregacional. Es un riesgo porque uno puede ser lo suficientemente llano y no decir nada, porque si profundizás mucho capaz que te quedas en algo muy básico y tampoco decís nada, pero el Señor me estuvo hablando personalmente a mí, un tema que en el último tiempo el Señor ha trabajado en mi personalidad, en mi forma, en mi vida, a veces un poquito más duro que otras veces, pero el amor ha sido repetitivo en eso. Y desde que me convertí, me acuerdo un momento que estaba medio mareado, había cosas que no tenía claras, y me encontré con el versículo, el pasaje que dice, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el más grande y principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre esos dos depende toda la ley y los profetas. De ahí entendía que mi misión como cristiano era cultivar ese amor para con Dios y para con los de alrededor. Y para mí era imposible. Yo tengo una naturaleza, no sé la de ustedes, pero es lo inverso a amar. Y mucho menos al amor que Dios nos trae. Pero quiero que abramos juntos el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Qué más? ¿Qué otro capítulo 13? Dice, la preeminencia del amor, dice el título de mi Biblia. Que hoy traje la Reina Valera para no escuchar gente que me diga, pero bueno. Vamos a leerlo todo. Vamos a después ver solo algunos pasajes, pero vamos a leerlo todo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga la perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo hago un corte acá para pedirle a Lale Arias si me puede traer los lentes que están ahí en mi banco, porque se me empezó a achicar la letra en un momento y se me estaba costando. Y me va a pasar así, a lo largo, va a empezar a empeorar esto a lo largo de... Gracias, Ale.
de la charla. Pero antes de entrarle a este tema, quiero que repasemos algo que seguro todos o la mayoría conoce, que es que en el antiguo griego, en el momento que Pablo escribe esta carta, había diferentes palabras que conceptualizaban el amor. ¿Sí? Entonces, en la koiné, que era el lenguaje, era, por ejemplo, estaba el eros, que era una palabra que conceptualizaba un amor erótico, romántico, sexual, el amor que había entre el hombre, una mujer, un hombre, un amor de pareja, que no está en las Escrituras. Dicen algunos que saben que probablemente porque en esa época esa palabra eros se empezó a asociar más con la lujuria, entonces, bueno, naturalmente los apóstoles prefirieron no usarla. Pero hay otra palabra que es filia o filo, no sé ahí bien cómo es. ¿Cómo? Filos, que es otro tipo de amor que puede incluir el más romántico, el más sexual, pero que va más allá. Es un tipo de amor que le tiene un hermano a una hermana, o más que nada un padre a un hijo, una madre a un hijo. Si vamos y vemos en Juan 5:20, vamos a Juan 5:20, pero dice, no vayamos, porque lo que quiero decir es que ahí dice, el padre ama al hijo. Ese ama es filo. Ese ama podría ser un amor filial y es la expresión máxima del amor que podemos tener nosotros entre los seres humanos. Esa expresión se usa mucho en las Escrituras. Hay otra expresión que es storges o storges, bien, storges, no hay corrección de pronunciación, que es otro tipo de amor más fraternal. De hecho, en la Escritura aparece en Romanos 12:10 que dice, amaos unos a otros con filoestorges, que es amor fraternal. Junta esas dos palabras Pablo ahí y trae ese concepto de amor más entre hermanos, el amor que nos tenemos que tener entre nosotros, que es lo que nos piden las Escrituras ahí. Pero acá el amor que se está hablando es otro tipo de amor, que también lo hemos hablado muchas veces. Es un amor que es ágape. La palabra es ágape. Es una palabra que usaban los griegos, de hecho Aristóteles, Platón usaban esa expresión como un tipo de amor capaz que el primer amor, el eros, sería como la química o la atracción, el segundo es el amor que solemos usar, el otro es más fraternidad, y este es el amor incondicional. El amor completamente abnegado, el amor ese que era idílico, que los griegos lo usaban en la filosofía como un amor completo, pleno, la esencia pura del amor. En las Escrituras los tenemos muchas veces, de hecho lo tenemos 114 veces a la palabra ágape, gracias Mauri, ágape. La usó el Señor, pero Pablo la usa reiteradamente, y Pablo viene a traer ese concepto de los griegos, incrustarlo acá en el concepto más teológico, y en 1 Corintios 13 lo detalla, dice, el amor ágape es todo esto, ¿sí? Pero a mí me llama la atención porque en 1 Corintios Pablo viene dándole palo a los corintios. Dice, no, porque hay que empezar a ordenar cosas, y esto no, y esto sí, y esto no sé qué. Y empieza a dar palo, y llega el capítulo 13, charán, el poema del amor. Y Pablo viene hablándole a los corintios y en un momento dice, si yo hablara, si yo hiciera, si yo... Algunos dicen, seguramente Pablo tenía eso escrito, un día se inspiró, escribió eso, inspirado por Dios, y después encontró el momento para planteárselo a los corintios y se lo pegó acá. Puede ser. Lo que sí seguro es que no sale del tema. Pablo dice, ok, ustedes ahí quieren hablar lenguas, ustedes ahí quieren profetizar, profetizan uno arriba de otro, hablan lengua uno arriba del otro, es un escándalo, me parece perfecto. Vamos al capítulo 12 a ver cómo termina, dice, y a unos, o mejor dicho, versículo 27 del capítulo anterior, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Perfecto. ¿Quieren tener dones? Ténganlo. ¿Quieren demostrar el espíritu que hay en ustedes? Háganlo. Pero yo les quiero mostrar cuál es el camino más excelente. Y se pone a hablar del amor. Y arranca con un hipotético. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, es decir, si yo tuviera ese don al máximo esplendor, donde hablara todas las lenguas humanas, inclusive de una forma angelical, y no quiere decir que Pablo diga, no, está mal. De hecho, alguien que vaya a 1 Corintios 14, hay media hoja para adelante, versículo 18. Si alguien lo tiene, que lo lea en voz alta. Nadie lo tiene, lo leo yo. Pablo dice, gracias a Dios que hablo, no está hablando mal del don, dice, si yo tuviera este don al exponente 1000 y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Vengo a hacer ruido, el címbalo es un platillo, ahora las baterías no tienen más platillo, tienen unas cosas de plástico, pero yo cuando la palabra esta retiñe que buscaba que era, porque no la uso en mi día a día, es un ruido como si yo... A ver si puedo hacer. No lo puedo hacer. Ese ruido, ¿se imaginaron cuál iba a ser? Bueno, ese ruido es retiñe, ¿sí? Un ruido agudo que te... ¿Qué te? ¿Ah, sí? No va a sonar. No me dejan hacer esto bien, estoy censurado. Muy bien. Ahí, pero peor, te podríamos hacer peor para la próxima. Pero no, ese ruido que es cuando hace acople, que todos hacemos así, eso es el retiñe, ¿sí? Como el platillo, bueno, cuando vienen los niños con la placa que le pegaban con los palos a la batería, eso es retiñe. Pero a mí lo que me llama la atención, que Pablo nos dice, si ustedes ejercen el don de lenguas sin amor, o no lo hacen con amor, entonces es ruidoso. No dice eso. Dice, y no tengo amor. Y no tengo amor. Podés hacerlo, pero si no tenés amor, es ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes, decir, perfecto, ustedes quieren profetizar, se están peleando por eso, perfecto. Imagínense que yo tuviese conocimiento pleno de toda la información que puede tener Dios, que me la pueda hacer revelada a mí. Y yo la pueda profetizar, se las pueda enseñar, todo lo que ciencia la conozca. Que tenga una fe que mueva montañas y no tengo amor, no soy nada. Y ahí empeora, porque es lo mismo, no tengo amor. No es que si no enseñás las cosas que enseñás con amor, si no transmitís los mensajes de la palabra con amor, no dice eso, dice, y no tenés amor. Vos no poseés el amor. Es algo posesivo, lo plantea como algo posesivo. Nada soy. Ya no es lo que estás haciendo es inútil. Vos no sos nada. No tenés ningún valor por sí mismo. Por más que tengas toda la información, no sos nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Es decir, si tengo el acto de amor más grande que podemos... Si alguien viene y dice, mira, yo tenía mucha plata, le doné toda mi plata a la caridad, a los pobres, hice una organización benéfica y di todo, el 100% de mi dinero ahí. Y después, como me pareció que era poco lo que había hecho, me entregué a mí mismo con ese objetivo. Es decir, está claro, este loco tiene mucho amor por la humanidad. ¿Es un acto de amor o es un loco? Pero Pablo dice, si haces eso y además no tenés amor, dice, pero ¿cómo puede ser que una persona haga todo esto y no tenga amor? Me perdí. Y si te perdí, de nada me sirve. Es decir, estás perdiendo el tiempo. Y yo me pregunto, pero ¿cómo? Si la expresión de amor más natural que podemos ver entre nosotros es el estar abnegado a los demás, es decir, es entregar todo en pos de otro, eso es amor. A ver, si me lo planteas a mí, para mí eso es amor. Pero Pablo dice, si no tenés amor,
de natural. Como si el amor corriera en paralelo a las cosas que podemos hacer o podemos dejar de hacer. Y ahí digo, ok, entonces, ¿cómo me hago de ese amor? Porque es algo posesivo. Yo cuando leo 1 Corintios o cuando lo leía en su momento pensaba, ok, este es el manual que yo tengo que seguir. Yo tengo que trabajar en que mi amor sea más sufrido, es decir, que pueda soportar y tener más paciencia cuando lo que recibo es un agravio, no responder con otro agravio, sino responder con un halago. No lo estoy diciendo por vos, mi amor, me debes estar mirando en casa. Tengo que trabajar en que mi amor sea más benigno. Yo lo veía como un manual. Pero cuando leo esto, Pablo me dice, es el hecho de tener o no tener. Y ahí es cuando me empiezo a pensar en cómo hago para comprar, para adquirir algo que es adquirible, porque es tener o no tener. Entonces, busquemos juntos Juan 4. A ver si lo leemos todo. No. Bueno. 8, ¿quién dijo 8? Sí, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que encontramos dónde estaba el amor. El amor es Dios y Dios es el amor. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que naturalmente el que tiene ese amor es el que es amor, es Dios. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo adquirir a Dios? Porque si Dios es amor, ¿cómo adquiero a Dios? Y bueno, ya lo hice a esto. Dice la palabra que aquel que confiesa, ¿sí?, sus pecados y cree que Jesús, que es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, es Dios hecho hombre, murió por nosotros, nosotros pasamos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo entra en nosotros. ¿Sí o no? ¿Alguien que no esté de acuerdo con esto? Bien, buenísimo, me alegro entonces. Así que lo que nos plantea las Escrituras es que Dios, que tiene 3 formas, ¿sí?, tiene la forma del Padre, tiene la forma del Hijo y tiene la forma del Espíritu que mora en nosotros, tiene una naturaleza que es divina, que es amor. Yo escuchaba, no me acuerdo a quién, que decía, ¿por qué nos amó Dios? Y una buena pregunta, ¿por qué nos amó Dios? ¿Qué necesidad tenía Dios de amarnos? Y claro, Dios nos amó porque Él nos ama, sí, clarísimo. Pero dice, Dios nos amó porque Dios tenía la necesidad de amarnos. ¿Pero cómo tenía la necesidad de amarnos? Claro, porque si Dios es amor, todo movimiento que haga es en relación a su característica principal o a su naturaleza, que es el amor. Así que si Él se iba a dirigir alguna vez a nosotros, eran términos de amor. Así que si Él cualquier cosa que quiera hacer en respecto a nosotros, está vinculado al amor y por eso nos ama. Porque Él necesita amar porque es parte de su condición principal. Así que el amor vive en la naturaleza divina, que hoy mora en todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Así que el amor ya está en nosotros. O mejor dicho, conocemos de dónde podemos darle más crecimiento a esa naturaleza.
Así que dice, ok, si ustedes tienen un don, pero no lo están haciendo mediante el Espíritu de Dios, son ustedes. Eso es carnalidad. La diferencia entre carnalidad y espiritual es quién hace las cosas que nosotros hacemos. Si somos nosotros con nuestros talentos, con nuestras costumbres, con nuestras habilidades, o es el Espíritu de Dios en nosotros que está produciendo mediante el amor lo que estemos haciendo. Volvemos entonces a 1 Corintios. Y ahí es donde está el camino perfecto. Ahora, no es un camino que nosotros tenemos que seguir. Es un camino que nosotros podemos buscar en cuanto a que Dios tiene lo que nosotros necesitamos tener para poder cumplir con nuestros objetivos espirituales, por así decirlo. Dice Juan 1, capítulo 1, versículo 16, de Él tomamos gracia sobre gracia. De Él tomamos gracia, o lo buscamos para que así, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Y esa es la imagen que a mí me ayuda a entender lo que Pablo quiere decir en 1 Corintios. En nosotros mora la esencia de Dios. ¿Sí? La naturaleza de Dios. Y en nosotros mora la naturaleza pecaminosa, que fue con la que nacimos. Y ahí nosotros podemos empezar a tomar de un lado o del otro. Entonces podemos empezar a tomar de nuestra carnalidad. Y podemos de ahí hacer lo que se nos antoje. O podemos empezar a tomar de esa naturaleza divina. Y de ahí el primer fruto. ¿Cuál es el primer fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. Ese primer fruto lo podemos tomar nosotros de un solo lugar. De Dios. Así que nada que nosotros podamos hacer nos va a llevar a un lugar de amor. O sea, nosotros no podemos encontrar en 1 Corintios 13 un manual, porque nosotros no somos quien para poder seguir un manual. Sí podemos encontrar una lista que nos ayude a identificar cómo está nuestra comunión con Dios. El otro día también, no sé, la palabra comunión, creo que se la escuché a Pérez Millo, que decía que la diferencia entre comunión y participación es que vos la participación lo que haces como el pan, ahí va hacia el ejemplo del pan, que vos vas dividiendo el pan en muchas, o un vaso de agua. Si tenemos un vaso de agua, tenemos sed, tomamos 5 personas. Si vienen 5 personas más, el agua se va achicando cuanto más somos. La comunión es lo inverso. Lo inverso, está bien. Cuando vos tenés una vela con luz, ¿sí? Viene otro con una vela apagada, agarra de tu llama y tenemos 2 velas con luz. O sea, se va multiplicando. Esa es la comunión que nosotros tenemos que tener con el Padre. Tenemos que ir absorbiendo esa divinidad que la tiene Él, pero nosotros podemos ser reflejo de eso. Y en eso tenemos que caminar durante toda nuestra vida. Y dice Pablo, este es el camino más excelente que yo quiero que ustedes caminen. Y la idea de hoy no era hacer un análisis profundo, sino que podamos repasar estos versículos, algunos más, y que nos vayamos motivados de acá. ¿Pero motivados a qué? Si lo que me está diciendo es que yo no puedo hacer nada para tener más amor ni menos amor, o sea, en verdad soy más inerte de lo que yo pensaba. Bueno, creo que ese es un buen primer paso. Que entendamos que no está en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, en nuestros talentos, en nuestra posición, hacer nada en la obra del Señor. Si somos maestros de la escuelita dominical, si somos líderes adolescentes, si le predicamos al vecino de al lado, si vamos a visitar a un enfermo, si estamos acá parados hablando adelante, no depende de vos esa obra, depende del Espíritu que mora en vos. Y Pablo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Yo creo que, ahí Pablo hace referencia a que hoy vivimos por fe
Vivimos por esperanza y vivimos por amor. Dice, en un momento va a quedar solo el amor, porque vamos a estar frente a frente a Dios y bueno, ya no vamos a necesitar la fe que necesitamos hoy, no vamos a tener esperanza porque en verdad ya alcanzamos lo que estábamos esperando, pero el amor va a estar siempre, porque es la característica principal de Dios y Dios nos ama. Y Dios nos ama de una forma que nosotros tenemos que empezar a aprender, y cuando digo aprender es absorber. Ahora, ¿qué desafío nos vamos? Porque en verdad lo que nos queda es, bueno, no tengo nada que yo pueda hacer para cambiar esto. El Padre nos invita a buscarle a Él. Dice Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que será añadido. Vendrá por añadidura. Es decir, cualquier característica que podamos tener espiritual es porque en verdad la absorbemos nosotros de eso que tenemos adentro. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos realmente a buscar de esa naturaleza? Y me lo pregunto a mí. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a arrodillarnos en la presencia del Señor y decirle, yo soy pecado? No tengo otra cosa en mí gracias a mí. Si algo tengo que es por gracia, es tu divinidad. Y de eso es de lo que yo me quiero nutrir día a día, porque es la única manera que pueda haber un cambio en mi vida para poder influir en los demás, para poder servir a los demás, para poder cumplir con lo que vos mandaste a que yo haga. Y sí, es como esas tareas que en el trabajo tenemos tareas, cada 3 meses controlamos lo que se hizo 3 meses anterior. Y hay tareas que son con cierre trimestral, con cierre mensual, con cierre semestral y con cierre anual. Y otras tareas que son como, están ahí siempre, están ahí siempre. El amor es una tarea que va a estar ahí siempre para nosotros, porque no depende de nosotros. Y no hay un tope. No, yo ya estoy lleno de amor suficiente, muchas gracias. Ahora no tengo que buscar más a Dios. Si la gracia de Dios es inagotable y su amor es eterno, nosotros vamos a tener toda la vida y más para buscar de eso. Ahora, ¿cuánto le dedicamos? O capaz que la pregunta es distinta, ¿cuánto tiempo de nuestro servicio a Dios en la congregación es por inercia? Es decir, ya estoy acostumbrado, ya sé cómo dar una clase en la escuela dominical. Más o menos sigo lo que me enseñaron en Appen, ¿no? Más o menos, sobre todo más o menos. No, mentira. Tengo un manual, voy, ya más o menos conozco los gurises, sé cuáles son los problemas. La clase sale bárbara. Podés ejercer tus dones, pero sin amor no tiene efecto. No tiene efecto porque vos los haces mal, porque no tenés carisma, porque no tenés elocuencia. Los haces mal porque la obra de Dios la hace Dios. Es su obra, no es nuestra obra. Nosotros somos herramientas, ni siquiera útiles. Porque la principal obra que quiere hacer Dios no es en la iglesia, es en tu vida. Es en tu vida, es en mi vida. Dios quiere transformarte a vos. Quiere, como el barro en las manos del alfarero, empezar a moldearte, a ser cada vez más parecido a Cristo. Y para ser más parecido a Cristo, tenés que absorber cada vez más su naturaleza, no la nuestra. Tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca. Y es lineal. Si menguamos nosotros, si mengua nuestra naturaleza, va a crecer la otra naturaleza que convive, que es la de Dios. Así que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Menguar. Tenemos que dejar de ser tanto nosotros. Tengo que dejar de ser tan Felipe Herrero y empezar a ser más de esa nueva naturaleza. ¿Alguien dijo algo o no? Esa nueva naturaleza. Y ahora, ¿cómo dejamos de ser nosotros mismos en comunión con el Padre? Tiempo, meditación, lectura, oración, tiempo. Es la única forma de tener comunión. Ahora, si nosotros, y me lo digo a mí, esperamos al sábado de noche para preparar la lección que voy a dar el domingo de mañana en la escuelita dominical, y es el único rato en la semana
que tengo comunión con el Padre. Y seguramente las palabras que yo diga el domingo van a ser como címbalos que retiñen. No sé cómo es la palabra. Retiñen, gracias. Retiñen. No hay vuelta. No tiene nada útil lo que yo venga a hacer el domingo de mañana acá en la escuelita dominical. Nada útil. Si el único tiempo que tengo de lectura es para preparar esta charla, nada útil va a ser. Si el único tiempo que tenemos con Dios es para hacer cosas en su obra, y cuando digo su obra es en el ámbito eclesiástico, todo lo que hagamos, hermanos, va a ser inútil. Ahora, cuando cambiamos el foco y buscamos el reino de Dios y su justicia y empezamos a trabajar en la obra principal de Dios, que somos nosotros mismos, que es empezar a cambiar nuestro corazón, que es empezar a ser transformados y dejarnos transformar. Ok, ahí la cosa cambia. Ahí no vas a ser vos el que va a estar dando las clases en la escuelita dominical el domingo de mañana. Va a ser el Espíritu de Dios, que va a estar hablándole a esos gurises que necesitan de Él. Vas a estar predicando en un barrio que necesita escuchar al Dios viviente, no a Felipe, no a ninguno de nosotros. Nadie nos necesita, hermanos. Somos inútiles. El que puede cambiar una realidad como la que cambió nuestras vidas es Dios. Y si no reconocemos esto, y si no nos arrodillamos, si no nos arrepentimos, y empezamos a menguar nosotros, y a controlar nuestra forma de ser, nuestro carácter, y dejamos que el de Dios empiece a crecer, vamos a ser nosotros, sirviendo acá adelante, sentado en el banco, predicando en el barrio, hablando con los jóvenes, hablando con los adolescentes, hablando con los niños. Mi invitación en esta noche es que busquemos el reino de Dios y su justicia. No en obras, sino buscando y tomando tiempo para tomar eso que está en nosotros. Gracia sobre gracia. Que Dios los bendiga.